Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Me enteré de la existencia de José Manuel Soria, de su existencia física, de su existencia terrenal, quiero decir, allá por el año 2003, hace ya 13 años, por la primavera de aquel año de las manifestaciones contra la guerra. Yo no sabía que existía porque este hombre paraba por Canarias, llevaba muchos años parando allí. Y en Madrid vemos estas cosas, las vemos venir cuando ya es demasiado tarde. Me lo enseñó o me lo mostró por primera vez Víctor Gago. Me dijo, mira, este es José Manuel Soria, que es algo así como el caudillo del Partido Popular en Canarias. Vi la fotografía, recuerdo perfectamente. Esta conversación tuvo lugar delante de una pantalla. Buscamos a toda prisa la fotografía y lo que vi es a un tío disfrazado de José María Aznar. Me llamó la atención porque no le estaba viendo en vídeo, le estaba viendo solo en fotografía y me parecía un clon suyo, parecía su hijo, un hijo que Aznar hubiese tenido a los 10 o los 11 años, ¿no? De estos casos prematuros de paternidad que hay. Luego más tarde le vería ya en vídeo y más tarde en persona. Y vería que no solo era un clon en cuanto al aspecto, sino que era un clon en cuanto a todo. Este fue mi primer contacto con este hombre, que luego he tenido la desgracia, como hemos tenido todos los españoles, de tenerle que ver muchísimas más veces a lo largo de la última década. Y diréis, ¿por qué me ha dado con José Manuel Soria? Pues no lo sé, quizá porque es ministro, quizá porque lleva mintiendo en plan industrial desde hace 24 horas, quizá porque ha sido un político pésimo toda su vida, quizá porque lleva viviendo del contribuyente desde 1984 o incluso antes, si es cierto lo que me han dicho por ahí, que ya antes de sacarse la oposición vivía de esto. José Manuel Soria, que muchos de vosotros lo conoceréis, especialmente los más jóvenes, lo conoceréis de ahora, de la última legislatura, de cuando ha sido ministro de Industria. José Manuel Soria lleva en esto mucho tiempo, a pesar de que no es muy mayor, tiene solo 58 años. Él nació en 1959, no es de la generación de la transición, es de los que vinieron después. Si fuese madrileño diríamos que es de la generación de la movida. Él no es de la movida, o no sé si hubo movida en Las Palmas, no me consta, pero vamos, sería de haber vivido aquí, pues tiene la edad de los de Loquillo, de Radio Futura y de todos estos. José Manuel Soria es hijo de unos fruteros, no de unos fruteros que sirven fruta, de unos exportadores de fruta de Canarias. Ya sabéis a lo que se dedican los exportadores de fruta de Canarias. En general, todo el que se dedica a la fruta en Canarias significa que cultiva plátanos. Y el plátano canario, del que tanto presumimos los españoles, es probablemente una de las frutas más subsidiadas del mundo. Y aun con el subsidio sigue siendo más caro que el plátano que nos viene de Costa Rica o de Colombia. Yo, desde luego, para mí, yo soy muy platanero, me encantan, como uno todas las mañanas. Siempre los acostumbro a comprarlos de origen centroamericano o sudamericano porque son infinitamente más baratos a pesar de los aranceles y de que tienen que venir de la otra parte del mundo. Y pienso, ¿por qué los canarios, que los compraría de Canarias de mil amores si no fuesen tan caros? ¿Por qué son tan caros si Canarias está aquí al ladito y además forma parte del mismo país? Pues no lo sé, quizá porque no puedan ser competitivos y nos hemos empeñado en que lo sean. Bien, este hombre, que por cierto ha salido a la palestra estos 2 últimos días, el nombre de su padre y las empresas que tenía por ahí por el mundo, tuvo como hijo a un niño que quería ser desde muy pequeñito político y dedicarse a lo que se llamaba, ahora ya menos, pues se llamaba entonces la cosa pública. O sea, dedicarnos a la cosa pública, a lo público. De cuando la cosa pública y lo público tenían buena prensa, ahora afortunadamente cada vez la tienen peor. Y esperemos que la tengan muchísimo peor dentro de un tiempo. Era la época en que se decía hace 10 años o 20 años, se decía, no, lo público, me dedico a la cosa pública, a la gestión pública. Y les miraba a toda la gente embobados. Por suerte, eso si algo ha tenido de bueno la crisis y el cuestionamiento de los políticos ha tenido de bueno, entre otras muchas cosas, ha tenido de bueno esto, que ya los de la cosa pública no los miramos bien. Bueno, pues este hombre, que al parecer ya con 21 o 22 años andaba, me ha parecido leer que en la Embajada Española en Caracas, en Venezuela, ya sabéis las relaciones de siempre que hubo entre Caracas o mejor dicho, entre Venezuela y Canarias, lo llaman a Venezuela la llaman la octava isla. La cosa es que debió volver de aquellas experiencias a principios de los 80 siendo un chavalín y se preparó una oposición, que es a lo que se dedican, ya sabéis, todas esas personas que quieren
correr riesgos en la vida, crear riqueza, jugársela, innovar, no tener jefe. Bueno, esta se preparó una oposición al técnico comercial del Estado y la sacó en el 84. Teniendo en cuenta que nació a principios de enero, pues tenía segura, a no ser que aprobase la oposición el 2 de enero, tenía entonces 26 años. Tenemos ya que es niño pijo, que es funcionario desde los 26 y que es técnico comercial del Estado, es decir, que no es un funcionario cualquiera. Podemos concluir que es un trepa, pero un trepa muy trepa. Y eso no es que lo diga yo, es que lo ha dicho su propio recorrido biográfico, que voy a narraros hoy de la manera más rápida, más breve y más graciosa posible, porque estas cosas entran mejor con sonrisa. Podríamos concluir también que es un Sorallo pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto significa más que perfecto. Un Sorallo acabado. Para ponerle en un escaparate de Sorallos. Si Soraya tuviera que poner sus mejores productos en un escaparate, Soria estaría el primero, el monchito de Soria, para que le metiesen la mano por debajo y le moviesen la boca, que es aproximadamente lo que viene haciendo. No físicamente, pero sí de manera figurativa. Claro que no siempre fue Sorallo, porque José Manuel Soria es mayor que Soraya, unos cuantos años. Creo que 10 o 12 podría ser. Si Soraya creo que es del 71, pues sí. 12, qué caray, 13 años mayor que Soraya. Antes de ser Sorallo, ¿a qué se dedicaba? Bueno, José Manuel Soria se ha dedicado siempre a lo que ha hecho falta con tal de estar arriba, con tal de mandar, con tal de estar en la pomada. Nada más, es lo único que le ha interesado. Y de nuevo no es una opinión, de lo que estoy hablando es de hechos, no me estoy inventando absolutamente nada. En 1995, cuando era un treintañero, consiguió que le eligiesen alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Lo sería durante 8 años. En Canarias, de hecho, es muy conocido de esa época. Era un hombre joven, prometedor, que se había puesto el bigote de Aznar, que se movía como él. Allí, de hecho, es cuando se convierte en un Aznar bis, en un trasunto de José María Aznar. Se metamorfoseó literalmente en él. Lo que yo estaba viendo en 2003, en la primavera de 2003, muchos canarios lo habían visto ya en el año 95, 96 o 98, que tenían una especie de mini yo de Aznar gobernando allí en las islas. De esa época, de cuando era alcalde, no sé qué se puede decir, no sé si hizo de Las Palmas un lugar mejor o un lugar peor. Las ciudades las mejoran sus habitantes y las empeoran sus alcaldes. Un alcalde rara vez puede hacer, en general un político no puede hacer de ningún lugar mejor, lo puede empeorar. Puede permanecer tranquilo sin hacer demasiado, puede quitar regulaciones, quitar impuestos, un gobernante quiero decir, y ya se encarga la gente de coordinarse solita. El buen alcalde, por lo tanto, es el que menos interviene, el que menos hace. A este le encantaba hacer. Era el clásico político del PP de la época, que además había dinero. Lo había en España y lo había en Canarias, obviamente. De aquella época no se podéis mirar. Yo no tengo tiempo tampoco de entrar de detenerme más, pero mirad, buscad en Google caso Bango con B. Fue un caso un tanto turbio que ocurrió en aquel entonces, mientras él era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Os lo anticipo. Hubo agresiones y juicios, por si queréis meteros en las zaurdas del peperismo de Las Palmas durante las alcaldías, fueron 2, de José Manuel Soria. Era un hombre muy popular, eso sí es cierto. Ganó las elecciones del 95, ganó las elecciones del 99 y volvió a ganar las elecciones de 2003. Bueno, él no las ganó su sucesora, que se llamaba, y se seguirá llamando, espero que no se haya muerto, Josefa Luzardo, más conocida como Pepa Lusardo. Bueno, pues él puso a Pepa Lusardo porque quería ser como Aznar. Y a los 2 mandatos dimitió, se apartó. Dijo, muy bien, yo ya he mandado en Las Palmas durante 2 legislaturas consecutivas. Luego lo suyo es que haga como mi jefe, como mi idolatrado jefe del que me he disfrazado, y me retire. Para eso busco una sustituta y yo me voy. La pregunta es, después de dejar de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿se fue a su casa? Y quien dice a su casa, dice, pues no lo sé.
a buscar trabajo en el sector privado, a montar una empresa. No lo necesitaba, es cierto, él era funcionario, él tiene trabajo para toda la vida, él ya había aprobado su oposición y ya tenía trabajo, ya sabéis, de la oposición a la tumba. Podía haber vuelto a su puesto en el ministerio, donde fuese, donde quiera Dios que trabajen los técnicos comerciales del Estado. Pero no lo hizo. Tampoco es que pasase a la iniciativa privada. Hay alcaldes que lo hacen, incluso ministros. Digo iniciativa privada, no a sentarse en el consejo de una eléctrica. Es decir, que salen de ahí y dicen, bueno, pues ahora me voy a poner por mi cuenta, voy a abrir un despacho, el que sea abogado o un economista, pues voy a trabajar para una empresa o... No lo sé. Lo que hacemos el resto de los mortales. Ganarnos la vida sirviendo a los demás. Quiero decir, el resto de los mortales que trabajamos en el sector privado. Pero no, él dejó la alcaldía para imitar a Aznar. Aznar no se había ido todavía, estamos hablando del mes de mayo del año 2003, a Aznar le faltaba todavía, le faltaba un año para irse, o casi un año, entre medias estuvo el 11M, pero vamos, él ya había anunciado que no iba a repetir. De hecho, pocos meses después de esto colocó al Barbas como sucesor suyo. Lo que hizo fue cambiar la alcaldía por el Cabildo el Cabildo y el gobierno regional, el gobierno de las Islas Canarias. A ver si pensabais que era tonto. Dejaba la alcaldía porque ya era poquita cosa para él y se pasó directamente, o quería pasar a ser presidente de las Canarias. Hasta ahí podíamos llegar, claro. Él irse a su casa, él, José Manuel Soria, el hijo del frutero. Pero ¿cómo se va a ir a su casa? Él tenía, digo, a su casa o a su empresa, o a la empresa de otro. Él había nacido, o él ha nacido, para gobernar sobre los demás, para decidir sobre los demás, para vivir a costa de los demás. Entonces, una vez había dejado eso, se presenta a esas mismas elecciones, a las elecciones de las Islas Canarias, las autonómicas de aquel año. Pero hay palma las elecciones porque, no sé, los que no sois canarios quizá no lo sepáis, en Canarias hay otro partido, se llama Coalición Canaria, que yo nunca he sabido muy bien qué eran, porque no son nacionalistas de izquierdas, pero tampoco son nacionalistas de derechas, son una cosa un poco rara, o lo eran en aquel entonces, hasta que concluí, no sé a quién se lo oí hace ya muchos años, que era el sector negocios del PP en Canarias. Una especie como de derecha local, un poco caciquil, que sacaban la banderita de Canarias, el escudo. A Canarias le pasa lo que a las Baleares, que ya sabéis que cada isla es un planeta. No tiene una identidad local demasiado marcada. En Baleares poco menos que se la han tenido que inventar, porque de un ibicenco a un menorquín hay un mundo. Algo similar sucede en Canarias desde un lanzaroteño hasta un herreño. De hecho, hay muchos más kilómetros de Lanzarote al Hierro que de Menorca a Ibiza. La cosa es que los de Coalición Canaria le birlaron la autonomía. El que se la birló se llamaba, y se sigue llamando, espero, Adán Martín. Y él se tuvo que quedar con el Cabildo. En el Cabildo, cuando este hombre llega al Cabildo, que es cuando casualmente le conocí yo, porque esta historia que os he contado al principio, aquella conversación tuvo lugar, curiosamente, en la campaña electoral de 2003, que es cuando empezó a oírse hablar de esta gente por Madrid. Decía, bueno, este es un tipo que pica muy alto. De hecho, si Aznar, en lugar de ser Aznar, hubiese sido un déspota oriental tipo Saddam Hussein o Gaddafi, muy probablemente hubiera podido coger a Soria como doble, para que si atentaban contra él o le intentaban matar, matasen al doble. De hecho, Gaddafi y Saddam Hussein tenían no sé cuántos. Eran iguales, ¿no? Los de Saddam Hussein eran todos muy graciosos. Parecía que los iban cogiendo por acá. A ver, si tiene esta cara tal redonda, pim pam, con bigote, lo vestimos de militar, le ponemos una boina verde y a la venga, a inaugurar tal cosa. Y si le meten un tiro, pues que se lo metan a él. Pues eso mismo podría haber hecho Aznar con Soria, sin ningún problema, ¿eh? La pena es que es un poco más alto. Pero por lo demás, muchas veces tampoco sabemos la altura de los políticos porque no los vemos personalmente, los vemos solo por la televisión. Daba el pego a la perfección. O simplemente para ir a desayunos de estos de trabajo, en los que solo se le ve de cintura para arriba mientras se atiborra. Estos desayunos que monta Europa Press y el ABC. Estos del Hotel Palace, en el que estaba el otro día Pablo Iglesias. Que hubo tantas críticas. Bueno, ¿qué pasa? El hombre no va a poder desayunar. Bueno, volviendo a Soria, que es el hombre del día aquí en la contracrónica, una vez en el Cabildo fue llegar este hombre y automáticamente empezaron a enturbiarse las aguas. Como por ensalmo, como por arte de Birli Birloque. Donde llegaba su bigote, la cosa empezaba a moverse y empezaba a moverse para mal. Podéis buscar en internet, igual que os he hablado antes del caso Bango. Aquí hay muchos más, algunos con nombres realmente graciosos. Podéis buscar el caso Góndola, o el caso Brisán, o el caso Eolo.
O el caso Faikán, Faikán con Y, buscando por internet. En serio, hay muchísimo material, especialmente en la prensa canaria. En el caso Faikán, de hecho, hubo hasta un suicidio. La depresión que desembocó en un suicidio de una mujer. Para que veáis que hasta estas historias tienen un punto novelesco que merece la pena seguirlas. En 2007 hubo elecciones, de nuevo, elecciones municipales y regionales. Canarias, como bien sabéis, es del régimen general, entonces tiene elecciones con el resto de comunidades autónomas no históricas. Y ese año él volvió a ganar, no en la autonomía, pero sí en el Cabildo. Los canarios le pasa lo mismo que en Baleares, tienen unas elecciones, además de las municipales y las regionales, tienen otras para el gobierno de la isla. Tienen un escalón administrativo entre medias, para explicarlo de alguna manera. Para los que no somos de allí, pues nos cuesta un poco entenderlo. Bien, pues puede suceder, como sucede, que en la región gobierna uno y en el Cabildo o en el Consejo Insular, como es el caso de Baleares, gobiernen otros. En este caso él volvió a ganar, pero perdió la mayoría absoluta. Y se lo cargaron, obviamente. Se lo cargaron los del PSOE y se quedó a la Luna de Valencia. Se lo llevaron para el gobierno porque habían llegado a un pacto con los de Coalición Canaria, que gobernaban ad maiorem politicastri gloriam, y le tenían allí de consejero de Economía, creo que era, con Economía y Hacienda, le iba al pelo perfectamente. Que técnico comercial del Estado, por favor. Estuvo, de hecho, creo que fueron 3 años allí de consejero de Economía y de vicepresidente, porque a fin de cuentas el Partido Popular ponía muchos escaños. La cosa es que a él ya Canarias se le estaba quedando pequeño. Él sabía que el ciclo se había cerrado. Ya había sido alcalde, había intentado la presidencia, pero no lo había conseguido. Había sido presidente del Cabildo y se le achicaba el espacio. Las 7 islas se le quedaban pequeñas, allí perdidas en mitad del océano. Así que empezó a moverse. Es cuando empezó a dejarse caer por Madrid. Probablemente se dejaba caer por Madrid no para ir a una discoteca, ni nada de eso. Ni para venir a ver el Palacio Real o el Palacio de Aranjuez. No. Vendría por aquí para ponerse delante de Rajoy y bailotear delante. Para ofrecerse como secretario de confianza. No olvidéis que secretario y sicario riman. Quizá no sea tanta casualidad que sicario y secretario rimen. Porque el primer encargo que le da a Rajoy es el de ejercer de sicario político de María San Gil. De esto os acordaréis alguno de vosotros, los que tengáis edad suficiente o los que no la tengáis, pero estáis interesados en la historia política reciente de España. En el Congreso de Valencia, el famoso Congreso del verano de 2008, cuando Mariano Rajoy, después de perder las elecciones por segunda vez, en 2004 no pierde Aznar, pierde Rajoy, decide amarrarse al partido y atornillarse a la silla, necesita un equipo. Y dentro de ese equipo está José Manuel Soria. Una vez allí, metido en Bulgaria hasta las trancas, lo que hizo fue participar, cuando no protagonizar, el ajusticiamiento público de María San Gil. Que María San Gil es una persona y además un político por el que yo siempre tuve debilidad, lo reconozco. Me parecía de una entereza y de una integridad acojonante, al margen de sus ideas, que en gran parte las comparto. Las ideas, sobre todo las relativas a lo suyo, que era pues el plantarle cara al terrorismo y demás. Yo personalmente, y desde el punto de vista de integridad política, no te ha de fiar. De hecho, comparar a María San Gil y a José Manuel Soria es como comparar un Vega Sicilia Gran Reserva con un Don Simón de Brick. Los dos son vinos, sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que te sirvan un Vega Sicilia único a que te sirvan un Brick que acaban de quitárselo a un mendigo borracho de un cajero. ¿A que no es lo mismo? Bien, José Manuel Soria es el Brick que tiene el mendigo que se ha quedado dormido en el cajero. Eso es José Manuel Soria. Por hacer una comparación no excesivamente dura con él. La ajusticiaron. María San Gil una persona que lo había dado todo, había sido en su momento colaboradora muy directa de Gregorio Ordóñez, se había dejado la piel por sus ideas y por sus principios, y con Sánchez Camacho, la barcelonesa, la ejecutan, políticamente hablando, quiero decir. Muchos de los problemas que ha tenido el Partido Popular después vienen de aquí. Este es el pecado original.
No soy el único que lo dicen muchísimos analistas. Van a cumplirse 8 años de aquella masacre. Estamos en 2016, esto ocurrió en 2008. Y gran parte, prácticamente todo lo malo que ha sucedido dentro del PP y que nos ha sucedido a los españoles viene de aquello. Viene de aquello en lo que José Manuel Soria participó de una manera entregadísima. A partir de ahí, de hecho, se amarra al Barbas y se enfeuda a Soraya Sáez de Santamaría. Era, por otro lado, era lo previsible, un Sorayo. Había sido un proto-Sorayo en su momento y pasa a ser en ese momento Sorayo de estricta observancia. Un poquitín más mayor que los Sorayos. Podríamos considerarle, sin temor a equivocarnos, que es algo así como el tío de los Sorayos, el tío joven y marchoso de los Sorayos. De hecho, cuando aparece por Madrid en esta misma época, una de las cosas que hace, no es casual, estos detalles tienen mucha importancia, es quitarse el bigote. El bigote que había sido, es desaznarizarse. Por suerte no se dejó barba, que hubiera sido lo propio, ¿no? Para parecerse al gran jefe. Pero la barba de Rajoy también es verdad que no favorece mucho. Es una barba un poco descuidada. Creo que, de hecho, Rajoy la tiene para ocultarse la cicatriz o para esconder la cicatriz de un accidente que tuvo de joven. Es decir, que es una barba involuntaria o no deseada. Bueno, él se quita el bigote y se rajoyiza pues, hasta el extremo que en diciembre de 2011, después de las elecciones del 20 de noviembre de aquel año, entra en el Congreso de los Diputados por primera vez en su vida y entra como ministro. Pocos pueden decir lo mismo, ¿eh? Muy pocos. Yo vengo del otro lado del país, y cuando digo Canarias es que está en el otro lado, es que está a miles de kilómetros de Madrid, y entro ya directamente como ministro, entro al Banco Azul. Como ministro además de una cartera que no es cualquier cosa, ministro de Industria, de Energía y de Turismo. Como ministro, poco se puede decir de él. Es como las compresas, típico ministro Sorayo. Ni mancha, ni huele, ni molesta. Es un ausonio perfecto. Que le dicen que renovables no, pues renovables no. Que le dicen que nucleares sí, pues nucleares sí. Que le dicen que autoconsumo no, pues autoconsumo no. Y así, eso ha sido en sus 4 años como ministro de Energía. No voy a decir que esté a las órdenes de unos o de otros porque no es verdad. Todos los que le acusaban, es que está a las órdenes del lobby nuclear, es que está a las órdenes del lobby de las eléctricas. No es verdad. José Manuel Soria está a las órdenes de su jefa, de su señora feudal. Y su señora feudal no tiene ninguna idea en la cabeza más allá de la de estar en el poder. A cualquier coste y a cualquier precio y como sea. Porque como son todos abogados del Estado, técnicos comerciales, economistas del Estado, se consideran que están por encima del resto de los mortales. Esa arrogancia con la que miran, no hay más que ver a cualquiera de los Nadales. La manera en la que va mirando el mundo. Y él se encontró fantástico. Dijo, mira, si son como yo, si estamos cortados todos por el mismo patrón. Es en cierto modo lo que nos ha sucedido con estos, es una especie de cacocracia, de poder para los malos. Y además los malos con estudios, porque bueno, puesto a tener uno que te gobierne que al menos sea un ignorante, al que le puedas chulear. Pero es que estos encima no, porque la ley se la conocen bien y la fabrican. De hecho, son fabricantes intensivos de leyes. Así que, y ya para concluir, no quiero aburriros más con este tema, esto os lo cuento a raíz de toda la movida que está viendo. Tiene su gancho de actualidad, ojo. Aparte de que me apetecía contaros una historia un poco mejor hilvanada. Esto viene a cuento de esto y cuando lo hemos visto durante estos 2 días diciéndose y desdiciéndose, negando primero, luego afirmando, sabiendo que detrás de él no hay algo turbio, detrás de él lo que hay son brisanes, lo que hay son góndolas, lo que hay son faicanes, lo que hay son bangos. Esos son las miguitas que nos ha dejado en el camino. Es decir, estas veces que cuando alguien dices, no es que no me fío de ti, es que no me fío de ti. Pues bien, yo no me fío de José Manuel Soria. Y además de no fiarme, es que no me gusta. Simplemente. Entonces, por lo tanto, le dedico, o os advierto sobre él. Y os cuento lo que hay. Habéis visto que no me he metido en más líos de los estrictamente necesarios. Os lo he contado para que lo supieseis y vieseis cómo ha llegado hasta donde ha llegado. Para resumir un poco y ya terminar, ¿cómo podríamos definirle? ¿Qué es José Manuel Soria? Sé que cuesta.
porque en principio uno se queda mirándole, con o sin bigote. ¿Qué es este tipo? Bueno, pues este tipo es, para mí, es nada. Es un arquetipo entendido como patrón ejemplar de algo. Un arquetipo del político del PP desde 2008. Un recuelo de lo que ha quedado de ese partido. Simplemente, si el PP tiene que refundarse, y tiene que refundarse, lo primero que tiene que limpiar, pero concienzudamente, con Spontex, con una espátula, lo primero que tiene que limpiar es gente así. Es prevenirse muy mucho de gente así, que hoy el partido lo tienen lleno todavía. Y Rajoy además lo llenó todo. Por lo poco, como ya había pocos, lo llenó todo y los calcificó bien pegados a las paredes. Es gente que no tiene una sola idea en la cabeza, ni una, más allá de la de estar siempre, como he dicho antes, en la pomada. Además, tampoco necesitan tener ninguna idea. Pueden defender una cosa y la contraria porque sus ideas son las de su jefe. Claro, sucede que su jefe tampoco tiene ninguna, que es el caso de Mariano Rajoy. Porque al menos cuando estaba enfeudado Aznar, pues Aznar tenía alguna. Nos gustaría más, nos gustaría menos, no nos gustaría nada, pero tenía alguna. Tenía una serie de convicciones. Había gente que esas convicciones le sacaban de quicio y otros que le aplaudían. Pero no es el caso de Mariano Rajoy. Así que imaginaros el resultado. Un cabeza hueca que sigue las órdenes de otro cabeza hueca. Cabeza hueca quiero decir con la cabeza vacía de ideas. El resultado pues lo tenemos aquí. Y además de eso es un inculto. No lo digo gratuitamente, no es que diga, no, es que es un inculto porque lo digo yo porque es político. Con eso creo que bastaría. Político e ignorante suelen ir de la mano. Hoy, por lo menos en los tiempos que corren, no era así hace 100 años. Los políticos del siglo XIX, incluso todavía del XX, incluso políticos muy equivocados, eran gente culta, no gente leída. Este ni siquiera lo es. He encontrado por internet una cosa que me hizo mucha gracia en su momento cuando se publicó, os la he bajado para que la podáis escuchar y además escucháis al personaje en cuestión. Es el único corte que os voy a meter. Sobre su confusión en torno al meridiano cero, al meridiano de Greenwich. Hombre, yo, si me permite la expresión, le pediría que no dijera disparates. Eso como punto uno. Punto dos, que alguien le explique lo que es el meridiano de Greenwich. Yo se lo pediría. Que alguien le diga, mire, es que hay un meridiano de Greenwich que en una convención que se estableció en el año 1844 en Washington, pues todos los países del mundo quedaron que a partir del meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, el meridiano base, se establecen las longitudes en todo el planeta Tierra. Y yo le diría que es que el meridiano de Greenwich, que alguien le explique que es que pasa por una serie de países, entre otros España, y que pasa también por Canarias, y que aunque el gobierno regional adopte un decreto diciendo el meridiano de Greenwich no pasa por Canarias, es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias. Entonces, lo que se ha planteado en el Congreso no es que el meridiano de Greenwich deje de pasar por Canarias, sino que ya que pasa por España se tenga la hora del meridiano de Greenwich, que es la hora que teníamos que tener en la península y que no tenemos. Así que el meridiano de Greenwich, el meridiano cero, pasa por Canarias. La madre que le parió, no se me ocurre otro comentario mejor. En concreto por Las Palmas, que es la ciudad donde él nació y de la que fue alcalde, el meridiano que pasa es el meridiano 15 grados, al oeste del cero, al oeste de Greenwich. El meridiano de Greenwich, el meridiano cero, cruza España, efectivamente, pero la cruza por el otro extremo. Lo cruza, atraviesa, parte en dos, Aragón y Valencia. Cataluña y las Baleares quedan al otro lado. El resto del país queda en el oeste. Madrid en concreto creo que está a 3 grados del meridiano. Está pegadita, muy cerca, pero a 3 grados. Y Canarias no digamos. Así que si estos son sus conocimientos de geografía tan elementales, no quiero ni imaginar cuáles serán los de historia, los de literatura o los de filosofía. Tienen que ser, no digamos los de economía, claro. Aquí el TECO, el técnico comercial del Estado. Para echarse a temblar. Este es el ministro de Industria. Bueno, queridos amigos, ya con esta, espero que sonrisa que hayáis puesto, después de oír a este, me ahorro el adjetivo, que luego todo se sabe, y además el podcast está empezando, la contracrónica está empezando a tener oyentes y no vaya a ser que llegue a sus oídos, aunque tampoco me importaría, por lo menos a los de su jefe de gabinete, para que rabie un poco. No podría escuchar, creo, más allá de 2 minutos, y luego se cagarían todos mis muertos, pero, bueno, esos 2 minutos que se llevaba puestos. No sigo
hoy no voy a hacer Poder Noticia, a pesar de que tengo Poder Noticia, porque no quiero alargar innecesariamente la contracrónica, que sé que vuestro tiempo es lo más preciado que hay y no quiero abusar de él. Así que aquí lo voy a dejar y solo os emplazo a mañana, a que estéis aquí, porque yo también lo estaré. Hasta mañana.